A todos, como habrán visto en los afiches, mi nombre es Alberto Zarza. No creo que queden muchos que no me conozcan ya, porque he venido varias veces con gran alegría y vuelvo otra vez a reiterar mi agradecimiento por la invitación, por la cálida acogida que hemos recibido. Hoy vengo junto con el doctor Julio Viñas. Julio es, además de amigo, es juez de ejecución fiscal en Córdoba, titular del juzgado número 1 de ejecución fiscal en Córdoba, con una ya gran experiencia en lo que es el proceso específico de ejecución fiscal, que como vamos a ver en un ratito, se nace a partir del juicio ejecutivo común, pero va adquiriendo una modalidad propia, características especiales, en función justamente de la especialidad de la materia, tanto por el volumen de trabajo que tiene y además por sus particularidades, de las cuales él les va a hablar muy bien. Sirva esto de muy básica presentación de quiénes vamos a ser los expositores, y como hay ciertas personas que no son muy leales y que se empeñan a hacer lo que arma la uno. La anterior charla de juicio ejecutivo, que ya se dio hace 3 años, está subida a YouTube y se ha podido ver por gente que es más crítica y que no tiene problema en criticarlo, y me ha dicho que no haga introducciones tan largas porque dice, la gente no se va porque la puerta está cerrada, pero si pudiera se iría. Así que sin ir más prolegómenos, vamos a entrar en materia. Yo voy a hablar en la primera parte de el juicio ejecutivo en sus partes generales, fundamentalmente haciendo hincapié en las características del título ejecutivo y cuáles son los títulos que habilitan la vía ejecutiva o eventualmente a través de la preparación de la vía ejecutiva habilitan la vía ejecutiva. Y luego el doctor Viñas va a hablar del título ejecutivo fiscal, de su conformación, de su formación, de cuáles son sus características. Y mañana, si Dios nos acompaña, vamos a hablar de la parte de las defensas, de las excepciones procedentes en el juicio ejecutivo, las excepciones procedentes en el juicio de ejecución fiscal, y en qué casos la excepción será admisible y en qué casos no, a la luz de lo que ha resuelto la mayoría de los tribunales, de lo que ha resuelto la jurisprudencia. Ustedes saben que a mí me gusta hablar más que nada de la faz práctica. Para la teoría ya hicieron la facultad y allí les explicaron todas las corrientes doctrinarias, todas las opiniones de los autores, y en realidad a mí me parece que estos talleres tienen que tener un aspecto mucho más práctico, más de la cosa cotidiana, de aquello que vemos a diario, que en los libros por ahí no sale, porque los libros enfocan las cuestiones de un aspecto más genérico. Tampoco es mi intención venir a hablarles del proceso ejecutivo, de cómo está reglamentado la parte procedimental, porque sin duda que ustedes la conocen mejor que yo, porque ustedes aplican su código. En Córdoba tenemos un código que es distinto, que tiene cosas básicas que son iguales, pero que también tiene diferencias y algunas muy notorias. Entonces, me parece que hablar específicamente del procedimiento sería como demasiado soberbio de mi parte. Más bien deberían ustedes explicarme a mí cómo es el procedimiento en Catamarca. Entonces la idea es apuntar más que nada a aquellas cuestiones genéricas que son iguales en todos lados, que no presentan dificultades o que presentan dificultades, y ver cómo se han ido resolviendo a través de los fallos jurisprudenciales. ¿Qué es el título ejecutivo? Para ensayar alguna definición que nos permita, por lo menos en una primer zaranda, decir, bueno, esto será o esto no será un título ejecutivo. El título ejecutivo generalmente es una constancia o una certificación extrajudicial, porque se genera fuera del ámbito del Poder Judicial, documentada, es decir, está volcada en un papel que contiene una obligación
Exigible de dar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable. Suma de dinero, obligación exigible, suma de dinero líquida o fácilmente liquidable. Después vamos a ver cómo cada uno de estos aspectos, de no estar presentes, afectan la validez del título, y si afectan la validez del título, pueden tornar improcedente la vía ejecutiva, que es a lo que nosotros estamos apuntando. Dice esta definición, y yo lo he subrayado porque es una diferencia entre la norma procesal cordobesa y la norma que rige en Catamarca, porque el Código Procesal de Córdoba exige que la suma líquida fácilmente liquidable lo sea sobre la base que el mismo título suministre, lo cual haría pensar, en principio, que si para la determinación de la suma deudada hay que recurrir a otros elementos que no están en el título, no tendríamos título ejecutivo. Esta exigencia de sobre la base que el mismo título suministre no está puesta expresamente en el Código Procesal catamarqueño. Sin embargo, y ya lo vamos a ver más adelante, sigue siendo una exigencia que de base, como no está expresada tan categóricamente en la norma, puede haber casos en los cuales este principio se flexibilice y yo tenga un título ejecutivo que me permita o me obligue a recurrir a otra documentación complementaria a los fines de determinar la suma adeudada, la cual igual tiene que ser líquida o fácilmente liquidable. ¿Y por qué hay papeles que consideramos título ejecutivo y por qué hay otros que no? Fundamentalmente por la última parte, porque la ley, y ya veremos qué ley en cada caso particular, reputa existente el derecho contenido en él. Esto es, la ley establece una presunción que ya vamos a ver no es absoluta, es desvirtuable por prueba en contrario, pero la ley establece una presunción de que la deuda consignada en ese título es válida y existente. Si la ley presume que esto es así, significa que para atacar la validez de ese título, yo deberé demostrar que el derecho existente en ese título no es veraz. Y entonces me va a obligar a ejercer una actividad probatoria tendiente a demostrar o a destruir esta presunción que la ley tiene para todos los títulos ejecutivos. El Código de Catamarca tiene además otra particularidad que dice: si la obligación estuviese subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquel o de las diligencias de la preparación de la vía ejecutiva se resultara haber cumplido la condición o prestación. Esto en la práctica implica que nosotros podemos tener un título del cual solamente ese título no surge la existencia de una deuda exigible porque está sujeta a condición o plazo, pero que la propia norma procesal permite que se acredite que esa condición está cumplida o ese plazo está vencido, y estamos hablando de remitirnos a documentación que es ajena al título en sí misma, pero que nos permite cerrar el círculo y decir, esta deuda que en el título no aparece como exigible, ya sea porque está sujeta a una condición o sujeta a un plazo, pero que de documentación que se acompaña al título, y después vamos a ver cuándo o cómo se acompaña, surge que la condición está cumplida, que el plazo está vencido, o incluso, si no existiera esa documentación, a través de la preparación de la vía ejecutiva, que tiene un supuesto donde se cita al presunto deudor a que reconozca que la condición está cumplida o que el plazo
Si el plazo es expreso, se vence por el solo acontecimiento del plazo. El tema es cuando el plazo es indeterminado o incierto, lo cual requerirá que a través de la preparación de la vía ejecutiva el juez determine si el plazo está vencido o no. Y entonces tiene un complemento que es de tipo judicial, porque es el juez el que determina si el plazo está vencido o cuándo es el plazo de cumplimiento de esa obligación que no tiene plazo en el título para habilitar la vía ejecutiva. Esto es válido y esto no deja de ser, a pesar del tiempo que lleva el código vigente, no deja de ser una novedad en función de lo que históricamente se ha considerado que es el juicio ejecutivo y lo que es el título ejecutivo. ¿Por qué? Porque el proceso ejecutivo nace como un proceso abreviado, acotado, más rápido, en el cual de arranque está vedado discutir la causa de la obligación, no se analiza, y es más, hasta se prohíbe, y este prohíbe lo pongo entre comillas, y ya vamos a ver por qué, que a través de las defensas que uno puede oponer en el juicio ejecutivo, se ingrese a discutir la causa de la obligación. ¿Por qué? Porque los títulos ejecutivos en general y en principio son abstractos, es decir, se desprenden de aquel acto o hecho jurídico que les dio origen y tienen vida propia. La deuda es ejecutable porque consta en un título ejecutivo, nada más. No hace falta ni indagar ni decir de dónde surge la deuda. Si yo soy beneficiario de un pagaré o de un cheque que no me pagaron a su vencimiento, o que presentado al banco, el banco me lo rechazó por falta de fondos o por lo que sea, no hace falta que yo al juez o en la demanda diga de dónde surge ese pagaré o de dónde surge ese cheque o por qué me lo entregaron. Basta el hecho de tenerlo en mi poder y de ser beneficiario del mismo, ya vamos a ver cuando veamos cada uno de estos títulos en qué caso soy beneficiario, para que se me abra la vía ejecutiva, y eso no le daría oportunidad al deudor a discutirme, no, yo no le debo porque este cheque se lo di a cambio de un trabajo que usted me debía hacer que no me hizo, por ejemplo. Esto en el juicio ejecutivo no es admisible. Sí será admisible en el juicio ordinario de repetición, que yo, deudor, estoy habilitado a iniciar, ni bien me traben el embargo. No hace falta ni siquiera tener sentencia en el juicio ejecutivo. Apenas me entero que tengo un juicio ejecutivo en mi contra, yo, deudor o presunto deudor demandado en el juicio ejecutivo, ya estoy habilitado para iniciar el juicio ordinario de repetición, donde sí podré, donde sí hasta tiene el acreedor la obligación de expresar y eventualmente demostrar cuál es la causa de la obligación, porque allí sí se discute, y todos sabemos que por los principios que rigen nuestro derecho civil, obligaciones sin causa no son obligaciones. Si no hay obligaciones, no hay obligación de pagar, en consecuencia sería procedente esta repetición. En consecuencia, y de esta definición, ¿qué debe tener el juicio ejecutivo, el título ejecutivo, para ser considerado tal? Primero, debe bastarse a sí mismo. Disposición que, como hemos visto, ya arranca relativizada. Y lo que yo les quería decir, discúlpenme que vuelvo sobre mis pasos, es, históricamente el juicio ejecutivo era esto, era una acción expedita en la cual no se discute la causa de la obligación, es un procedimiento veloz de cobro, pero que el desarrollo de la jurisprudencia y la existencia de los distintos planteos que se fueron dando a lo largo del tiempo lo ha, en cierta forma, desnaturalizado el juicio ejecutivo. Este axioma de que no se discute la causa de la obligación, en realidad dice, bueno, no siempre se discute la causa de la obligación. No siempre está permitido. En principio no está. Pero
Eventualmente puede ocurrir que se haga. El título debe bastarse a sí mismo. No siempre. A veces se admite o incluso será necesario recurrir a documentación adyacente, complementaria, que determine la fuerza de este título. No me quiero adelantar lo que ya vamos a ver en un ratito, pero si yo les digo que yo quiero iniciar el cobro de un contrato de alquiler al fiador de ese contrato de alquiler, la fianza es un contrato accesorio. Como es accesorio, para que la fianza sea exigible, tiene que haber una deuda, tiene que haber otra relación jurídica que justifique la fianza. En consecuencia, y siendo que la fianza es un contrato independiente que se celebra entre fiador y acreedor, donde el deudor, en principio, por definición, no tiene ninguna intervención, sabemos que en la práctica, sobre todo cuando se trata de contrato de alquiler, firma el fiador en el mismo contrato. Pero puede ocurrir que la fianza se firme por un lado, de hecho, así está previsto legalmente. La fianza se firme por un lado y la relación entre acreedor y deudor vaya por el otro. Entonces, si yo quiero cobrarle al fiador en función, a lo mejor del título ejecutivo que tengo contra él, deberé demostrar la existencia de la deuda del deudor frente al acreedor y su falta de pago. Ni hablemos de si la fianza es simple y tiene los beneficios de división o de discusión, porque todavía nos vamos más allá. No entremos, por lo menos por ahora, en ese tema. Pero a lo que apunto es que estos paradigmas, que son los que clásicamente se le indican al título ejecutivo o que se le exige al título para que sea considerado ejecutivo, en realidad son todos, esto es así, pero no tanto. Debe bastarse a sí mismo, pero no siempre. Normalmente sí, y normalmente ocurre que se basta a sí mismo, que el título ejecutivo se agote a sí mismo, pero no siempre es así. Ya lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los títulos en particular. Segundo, debe tener una determinación precisa de los sujetos activo y pasivo de la obligación. Debe tener una determinación precisa. ¿Por qué? Porque de no tenerlo, yo ya no podré tener la vía ejecutiva si debo recurrir a otras actuaciones para determinar quién es el deudor. Y sin embargo, si yo les digo, bueno, pero no se olviden que, por ejemplo, las expensas comunes son, por lo menos a la luz de la legislación actual, obligaciones consideradas propter rem, es decir, que siguen al propietario de la cosa. Entonces, yo puedo tener en un reglamento de copropiedad designado a una persona como ocupante de una unidad funcional, pero que en la práctica hay otra, que es la obligada al pago, y que yo, para determinar quién es el obligado al pago, seguramente deberé recurrir a alguna diligencia porque en el título no figura. Sobre todo si el administrador no sabe quién está. Ya cuando veamos más específicamente el certificado de expensas comunes, vamos a ver que es un título creado o emitido por el administrador del consorcio en la medida que el reglamento lo habilite. Pero el administrador del consorcio es una persona que no está en cada unidad funcional viendo quién lo ocupa y en qué carácter. Se basa en los papeles. Entonces a veces hará falta que la determinación de la persona que va a resultar obligada al pago necesite otras diligencias que no surjan del título mismo. Insisto en esto, estos principios son generales, es el análisis preliminar que uno hace de título. Si estos requisitos están, no hay duda, hay un título ejecutivo. Pero si falta alguno, no siempre lo va a inhabilitar automáticamente como título ejecutivo, sino que en algunos casos podrá ser necesario o podrá recurrirse o podrá dirigirse a otra documentación ajena en principio al título, pero que lo complementa. Y esto, hoy por hoy, es válido porque el sistema sigue prefiriendo el proceso más veloz que el proceso de conocimiento. Tercero, contener una obligación de pagar una suma de dinero o que sea fácilmente liquidable en una suma de dinero. Y acá también
empezamos con algunos problemas. En realidad no es que empecemos con problemas, lo que pasa es que a uno le cuesta por allí imaginarse cada supuesto distinto que pueda haber de título ejecutivo. No me cabe duda, porque me pasa a mí, y yo creo que lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo por igual, que cuando a alguien le dice título ejecutivo, lo primero que uno piensa es en el cheque y en el pagaré, que son los títulos ejecutivos por excelencia. Después, a medida que profundizamos, vemos que hay un montón de otros títulos ejecutivos, pero en principio uno piensa en esos dos. Y tanto el cheque como el pagaré deben ser librados y expresados en una suma de dinero cuantificada. Entonces, ¿qué pienso yo primero? No puede haber un pagaré 5 quintales de soja. No puede haber un cheque que le diga al banco, páguele al portador de este cheque 5 quintales de soja. Se traduce en una suma de dinero. Pero hay un montón de otros instrumentos en los cuales sí se puede referir o vincular la suma de dinero adeudada con un valor externo. Y esto, si es fácilmente determinable, no le quitaría habilidad al título. Si, por ejemplo, yo tengo un contrato de mutuo y más allá de la prohibición de la actualización, ustedes saben que, sobre todo en nuestro país, el principio es que las leyes nacen para ser cumplidas. En realidad en nuestro país las leyes nacen para ver cómo las podemos violar, de qué forma le podemos encontrar la vuelta para que no se aplique. Una de ellas es la prohibición de establecer el mecanismo de indexación, que está vigente desde el año 91, es decir, ya hace 15 años que tenemos la prohibición de establecer mecanismos indexatorios de cualquier tipo. Y ustedes hoy agarren cualquier contrato que tenga una obligación a plazo o de vencimientos periódicos y seguro que de alguna forma le están buscando un mecanismo de actualización. La más fácil, atarla al dólar. Esta era la más común. Cuando empezó a haber dificultades para obtener dólar billete, empezaron a agudizarse los ejemplos de buscar otros valores de referencia. Yo podría pactar, por ejemplo, un contrato de alquiler y fijar el precio en 100 litros de nafta super. No habría, en realidad el problema estaría por la ley 23091 que establece que el precio debe pactarse en moneda de curso legal, ni siquiera en dólares. Pero fuera de eso, no podría. Podría hacerlo. Si no fuera un contrato de alquiler, pero fuera algún otro contrato parecido, un mutuo, cualquier obligación que yo venza a plazo. Se llenan los tribunales de contratos de este tipo. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, es vienen contratos en los cuales el deudor asume el pago de una suma de dinero expresada en dólares estadounidenses y manifiesta que ya los tiene en su poder, lo cual todos sabemos que es mentira. Si los tiene en su poder, ¿para qué se obliga a pagarlo dentro de 6 meses con intereses? Se obliga porque no los tiene, pero diciendo, manifestando que los tiene en su poder, después no podrán pararse en la imposibilidad de conseguir dólares para poder cumplir con su deuda en la moneda pactada, lo cual implica que si los tribunales asumimos como verídico esa cláusula, estamos obligando, sin decirlo, a que recurra al mercado negro para obtener la moneda, mercado negro que es ilegal. Y entonces, ¿pueden los jueces ser tan ciegos de obligar a algo que se sabe que no se puede? La contracara, no, yo me apego a la ley, que le pague el equivalente en pesos al valor del dólar oficial. Y no es lo que las partes quisieron, seguro. Obrando con buena fe, cuidado de prohibición, ni el acreedor ni el deudor querían que le pagara al valor del dólar oficial. Por eso pusieron dólares. Si no hubieran puesto pesos más intereses. Bueno, todas esas cosas están pasando hoy en día y entonces se flexibiliza este criterio de, dejando de lado aquellos títulos que por regulación legal deben ser expresados en moneda de curso legal, es posible que la suma adeudada se vincule con un valor de referencia mientras no se constituya en una cláusula de actualización que está prohibida. Puede ser que se fije
el valor en 5 quintales de soja, o de trigo, o de 2 cabritos. Si a alguien le deben 2 cabritos, avise que vamos, cobramos y comemos. Debe ser, punto cuarto, una suma líquida o fácilmente liquidable por las pautas que el mismo título suministre. Insisto en esto es una disposición que está en la norma procesal de Córdoba, que no está en la norma procesal nacional, no dice, no exige que la suma surja del mismo título, se puede recurrir a otros elementos para determinarlo. Pero sí, más allá de la facilidad de la determinación del monto de la deuda, lo que no puede faltar es la existencia de una deuda líquida y exigible. ¿Por qué hago esta aclaración? También lo vamos a ver cuando veamos más específicamente la deuda por alquileres. El Código Civil dispone en su actual redacción, no nos metamos todavía en la reforma porque honestamente tampoco la conozco tan a fondo como para decirle qué dice, pero en su actual redacción el Código Civil otorga vía ejecutiva para el cobro de todas las deudas emergentes de la locación. Entonces, si yo alquilo mi casa a una persona y me la devuelve destruida, o me la entrega ante el vencimiento del plazo del contrato sin pagarme la indemnización que prevé el artículo 8 de la 23 de la 23091, ¿tendré vía ejecutiva para exigir el cobro de esas sumas? Me lo devolvió sin pintar, tengo que pintar. ¿Es una deuda emergente del contrato de locación? Sí, porque la asumió en el contrato, dijo, voy a devolver la unidad pintada. Me la devolvió sin pintar. Me rescindió el contrato un año antes del vencimiento del plazo. La ley establece cuál es el periodo y establece específicamente cuál es la indemnización que se debe pagar por rescisión anticipada. ¿Me habilita esto la vía ejecutiva para cobrar esos montos? No. ¿Por qué no? Ustedes me dirán, pero si la indemnización que dice un mes o un mes y medio, de acuerdo a que con cuánta antelación se haya disuelto el contrato, es fácilmente liquidable. Y es cierto, pero lo que no es fácilmente determinable, o por lo menos no por la vía ejecutiva, es si realmente el locatario rescindió el contrato con la antelación que yo estoy diciendo, si realmente me dejó, o a través de la vía ejecutiva demostrar que el departamento o la unidad estaba sin pintar y que además la pintura me sale el monto que yo estoy reclamando. Entonces, la vía ejecutiva no, en este caso no iría, pero no porque la suma de dinero no sea fácilmente determinable, que eventualmente lo puede ser, sino porque la existencia misma de la obligación requiere recurrir a otros elementos que no están en el título y que además no surge de documentación adjunta. Alguno me dirá, bueno, pero si yo tengo la comunicación del locatario que me dice a partir del 30 de septiembre dejo la casa y me voy, y tengo el contrato que dice que el alquiler se vencía el 31 de enero, está claro que se fue antes. Sí, pero tengo que citar a reconocer el contrato y además la comunicación. Y el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva, que es más excepcional, porque los títulos ejecutivos pueden ser de una enumeración no taxativa. De hecho, la propia redacción de la norma dice otros títulos, en el último inciso, otros títulos que por ley tengan fuerza ejecutiva. O sea, hace una enumeración que es la que más o menos conocemos todos, pero al final deja como una suerte de tipo abierto. Son títulos ejecutivos todos aquellos en los cuales las leyes les den fuerza ejecutiva y no los alcanza a enumerar a todos. Entonces podríamos tener títulos ejecutivos que en principio no están dentro de nuestro primer feedback, pero después sí. ¿A dónde quería llegar con esto? Ya no sé porque me perdí. Pero ¿a dónde quería llegar? Pasa que
Este me pasa, voy a tener que hacerlos por más específicos porque entonces me pierdo y después no sé para dónde quería llegar. Ya me voy a acordar porque todavía no las perdí del todo. Tengo lagunas, pero ya voy a llegar. Por último, debe ser una deuda exigible, esto es de plazo vencido, y no estar sujeta a condición. Los contratos de prestaciones recíprocas pendientes no irían en principio por esta vía. Si hay un contrato que es susceptible de que el deudor o el demandado me oponga, le acepte un non impediti contractus, ya no hay vía ejecutiva. Esto queda claro. Si el ejemplo clásico, un contrato de compraventa en el cual pacté la entrega de la cosa, cuando me pagues las 6 primeras cuotas. No me pagó la cuota 1 a 7 y como yo no le entregué la casa, me dejó de pagar. ¿Tendré yo acción para ir a cobrar las 12 cuotas que me faltan, que están expresamente consignadas en el título, que es un boleto o incluso es una escritura celebrada ante escribano público, hay un instrumento público por medio, surge una suma líquida, porque están puestas numéricamente, surge que es de plazo vencido porque tiene la fecha de vencimiento? ¿Por qué no voy a tener título ejecutivo? Porque si el deudor tiene la posibilidad de venir y decirme, no, yo no te pagué porque no me entregaste la casa, se te acabó el título ejecutivo. Porque eso ya te desnaturaliza la propia génesis del juicio y la razón de ser del mismo. Enumeración que hacen los códigos de procedimiento de cuáles son los títulos ejecutivos. Primero, instrumentos públicos o privados, tal, con autenticación de firmas por oficial público o reconocidos en juicio. Acá tenemos 3 opciones en un solo inciso. Instrumento público, esto es aquel que se emite con el cumplimiento de todos los recaudos que el Código Civil exige para que sea considerado instrumento público. Esto es la intervención de un oficial público en cumplimiento de sus funciones dentro del ámbito de su competencia, que da fe de aquellos actos que pasaron en su presencia. O instrumentos privados, donde no hay oficial público ninguno, hay un acuerdo entre dos partes con autenticación de firma por el oficial público. Y alguien me dirá, pero ¿qué diferencia hay entre el instrumento privado con las firmas certificadas que con el instrumento público? Si en los dos casos tenemos certificada la firma. La diferencia está en aquello de lo cual el oficial público da fe. En la escritura pública, el escribano o el oficial público que interviene da fe de todos los actos que pasaron en su presencia. Mientras que en el instrumento privado, las partes dicen lo que quieren, de acuerdo o no de acuerdo, y lo único que certifica el escribano es que firmaron. El reconocimiento de firma implica, por aplicación de la norma de fondo, el reconocimiento de todo el texto del documento, pero ya es un reconocimiento que hacen las partes, no el escribano. A los efectos que nos importan a nosotros, es decir, para la vía ejecutiva, ambos son exactamente iguales. Siempre y cuando la certificación de firmas hecha por el escribano público conste en el libro de registro de intervenciones. No basta la sola certificación del escribano si no le ha dado al acto la connotación que tiene que tener para convertirlo en una verdadera intervención notarial, que es hacerla constar en el libro de registro de intervenciones para que quede asentado que los que firmaron son las personas que el escribano dice, que además identificó de acuerdo a las normas que el propio Código Civil establece qué es lo que tiene que hacer el escribano para certificar una firma. O sea, no basta simplemente que un escribano firme diciendo que las firmas pertenecen a los que dicen que firmaron. Debe esta intervención del escribano estar además consignada en el libro de intervenciones. Si no, no es un verdadero reconocimiento de certificación de firmas. Y eso obviamente le quitaría la fuerza ejecutiva. Sí. ¿Qué pasa con ciertas defensas que hay? Por ejemplo, el instrumento público se lo puede llevar muy de falso como defensa.
pierde la calidad del título ejecutivo. En el caso de la certificación de firma, se puede pedir una pericia caligráfica alegando que la firma no le pertenece al deudor ejecutado. Se puede pedir. En realidad eso lo íbamos a ver mañana cuando veamos el tema de las defensas. Pero adelantemos un poquito. En principio, todas las litis pendientes que afecten o que puedan afectar el trámite de juicio ejecutivo, en principio se requieren que se sustancien por el mismo trámite. Es decir, yo puedo oponer esa acción de litis pendencia diciendo tengo otro juicio por el mismo asunto o con las partes cruzadas en otro juzgado. Para que haya litis pendencia, ambos trámites deben ser ejecutivos. Si hay un trámite ordinario por un lado y un trámite ejecutivo por el otro, en principio no obstaría a la habilidad del título, salvo que esté resuelto, y lo único que queda es el juicio de repetición. Contestando tu pregunta, la redargución de falsedad, que es un trámite de procedimiento ordinario, no podría oponerse frente al título hábil en principio. Obviamente que si después se lo tilda de falso a ese documento en un proceso ordinario y eso queda firme, te habilitarás, si a ese entonces ya tuviste sentencia contra en el juicio ejecutivo, a repetir lo pagado. Pero no sirve salvo que esté resuelto, pero en principio, frente a un instrumento privado con las firmas certificadas, que yo inicie un proceso de redargución de falsedad, no le quita habilidad al título hasta que la misma no esté declarada judicialmente. Si está declarada judicialmente, ya sí, obviamente que sí, pero mientras tanto no. Y entonces el juicio ejecutivo va por su carril. ¿Por qué esto? Porque la ley presume que el documento refleja la realidad de los hechos. Y insisto, la ley presume, vos podés demostrar lo contrario, pero para demostrar lo contrario tenés que hacer un proceso ordinario. Mientras no destruya la presunción, el título sigue siendo hábil y ejecutivo. También lo vamos a ver esto cuando veamos el tema de la prejudicialidad o presentencialidad penal. Pasa exactamente lo mismo. No hay una reducción de falsedad, pero hay una denuncia por estafa o por robo. Me robaron el maletín del auto, yo tenía todos los cheques firmados, pues yo siempre salgo con el maletín y todos los cheques firmados en el maletín. Por las dudas me agarra alguna urgencia. Esta es la más común. Me robaron el maletín, tenía toda la chequera llena de cheques firmados. Y ahí no voy a pagar ninguno, ya voy avisando. Bueno, cómo no. Dijimos juicios reconocidos, documentos reconocidos en juicio. Los documentos reconocidos a través de o dentro de un proceso o a través de un proceso, determinada la validez o la autenticidad del documento por el juez, también habilitan la vía ejecutiva para el cobro de esas cosas. Ya vamos a ver que cuando veamos el cobro de deudas reconocidas judicialmente, no hay precedentes jurisprudenciales. Si hay algo que nosotros no hacemos ni judicial ni extrajudicialmente, reconocer deudas, siempre van a decir que no debemos. Entonces no suele haber precedentes de este tipo, aunque los códigos lo prevean. Segundo, los títulos de crédito. Los títulos de crédito que son los que están todavía en el Código de Comercio y que ahora se reiteran en el Código Unificado. Pagaré, letra de cambio, cheques, facturas conformadas. Son los títulos de crédito puros, aquellos que tienen regulación legal y que establecen cuáles son los requisitos y que la propia ley que los crea y los regula les da fuerza ejecutiva en los supuestos en los cuales la propia ley se los da, que no es siempre, ya también lo vamos a ver. El crédito por expensas comunes, que está expresamente puesto en el Código Procesal de Catamarca y que no está en el Código de Córdoba. En el Código de Córdoba el crédito por expensas comunes sí tiene la vía ejecutiva, pero a través del inciso 9, que es el que dice otros títulos que tengan fuerza ejecutiva dada por la ley. El crédito por expensas comunes, la fuerza ejecutiva surge de la ley de propiedad horizontal, y esto nos lleva a otro problema. ¿Cuáles son las expensas ejecutables
o que conforman un título ejecutivo. Hoy por hoy, únicamente aquellas unidades afectadas al régimen de propiedad horizontal, es decir, edificios, nada más, son los que tendrían fuerza ejecutiva las certificaciones de deuda expedidas por el administrador en los términos del reglamento. No serían extensibles estos principios a los countries, a los clubes de campo, a los barrios cerrados, a los cementerios parque, que tienen, en definitiva, un régimen de expensas también, igual que si fueran edificios, que tienen espacios comunes, pero que hasta hoy, mejor dicho, hasta hace 2 meses, no estaba regulado legalmente. Con la sanción del nuevo código, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2016, se equipara a los countries, barrios cerrados, clubes de campo y cementerios parques al régimen de la propiedad horizontal. Pero también se modifica el régimen de la propiedad horizontal de los edificios. Entonces, a partir de que están equiparados, podrá ser el certificado expedido por el administrador, título ejecutivo, con el mismo alcance, con los mismos términos que los de los edificios de departamentos. Hoy por hoy, en principio no. Hoy por hoy. Pregunto, antes que ustedes me pregunten, ¿qué pasa si yo tengo un terreno en un barrio cerrado, en un club de campo, en un country, donde yo firmé un reglamento que dice que el administrador está habilitado y tiene la vía ejecutiva para cobrarme el crédito de expensas? ¿Tendré título ejecutivo o no tendré título ejecutivo? No tengo título ejecutivo, pero puedo preparar la vía. Puedo citar a que reconozca la firma de ese reglamento. Reconocida la firma, se reconoce el texto, es decir, yo admití la posibilidad de darle fuerza ejecutiva a ese título, y entonces allí sí el certificado emitido por el administrador podrá cobrarse por vía ejecutiva. Y tuve que recurrir a otra documentación ajena. Es más, tuve que preparar la vía ejecutiva, no para que reconozca la deuda, pero sí para que reconozca el documento privado de donde surge la deuda que luego me están reclamando. Entonces, esto de que el título se basta a sí mismo y está solito él como un gladiador frente a cualquier ataque, no. Ya cada vez se acompañan más cosas y muchas veces hace falta presentar tanta documentación para iniciar un juicio ejecutivo que pareciera que se convierte en un juicio ordinario más que en un juicio ejecutivo. Le dejo el inciso cuarto a mi amigo Julio, porque es el que habla de tributos, tasas, contribuciones por mejoras, multas, servicios, es decir, todo aquello que hoy por hoy es materia de ejecución fiscal, que lo vamos a ver después del corte. Esto es lo que le decía el inciso quinto: confesión de deuda líquida y exigible o cuenta aprobada por PBE. No hay casos de esto. Nadie confiesa una deuda, ni judicial ni extrajudicialmente, y menos concurre a aprobar una cuenta. Y en esto vamos a mandar ahora, antes que me olvide. El prepara vía ejecutiva no es un procedimiento destinado a que el supuesto deudor reconozca deudas. Porque no es para cualquier caso en el cual yo considere que soy acreedor de alguien, le diga al juez, llámelo para que reconozca que es deudor mío, por tanto, y si no viene, haga el efectivo el procedimiento y tenga que preparar la vía. No, porque eso es, en definitiva, casi un proceso de conocimiento. El prepara vía ejecutiva está para aquellos supuestos específicos que el código habilita. El caso de los alquileres, fundamentalmente, donde debe la persona concurrir a reconocer su calidad de locatario, de inquilino, y exhibir el último recibo de pago.
o aquellos supuestos en los cuales la ley establezca la obligación de expedirse. Ustedes se acuerdan que seguramente de la facultad saben que aquel adagio popular que dice el que calla otorga, en materia legal no tiene ningún valor. El que calla no dice nada, salvo que tenga obligación legal de expedirse. Como no en todos los casos tenemos obligación legal de expedirnos, no puedo yo venir con cualquier instrumento o incluso sin él a decir, llámelo para que venga a reconocer que me debe. La deuda debe estar documentada y debe ser algunos documentos susceptibles de ser preparada a la vía. Si no, no. Puede citarse reconocer un instrumento privado del cual surge una deuda líquida exigible con un monto determinado, pero no puedo venir a decirle, mire, yo no tengo ni contrato de locación, pero está ocupando mi casa, dígale que venga, que reconozca que es inquilino y que me debe alquileres de 500 pesos por mes. No, también por lo menos un contrato. Si no, no sirve, porque no puedo citar en esos términos. Otro supuesto de títulos ejecutivos, que esto honestamente desconozco cómo funciona aquí en Catamarca, pero casi me atrevo a asegurar que debe ser así, porque desde la creación del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, las cartas orgánicas de estos bancos, que fueron aprobadas por ley del Congreso en su momento, establecían que las documentaciones emanadas de los bancos que reflejan alguna deuda son títulos ejecutivos sin necesidad de preparar la vía. Ergo, los contratos de mutuo de los bancos oficiales, Banco Nación y Banco Hipotecario, aunque no estuviera la firma reconocida o no estuviera certificada por escribano, igual eran títulos ejecutivos. Estas normas fueron repetidas, porque para esas cosas son muy rápidos para copiar, por todos los bancos provinciales. El Banco de Córdoba lo tiene en su carta orgánica, a pesar de haberse privatizado o de intentar privatizarse, que ahora es sociedad mixta del Estado, que no sé, sigue teniendo esta prerrogativa de que basta que venga con su contrato de mutuo y dice, mire, la firma de fulano, dígale que me pague. Y tiene título ejecutivo. Yo me atrevería a asegurar que el Banco Provincia de Catamarca debe tener una norma similar. Ah, bien. Se liquidó. Bueno, el Banco Nación tiene, seguro que lo tiene. A pesar de que también en su momento se privatizó y ahora yo no sé, la verdad que uno ya no sabe de quién son los bancos. Si son del Estado, si no son del Estado, si son de Britos, de Baez o de quién, nadie sabe. Pero bueno, ahí siguen andando. El certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria. Cosa que les adelanto desde ya, cambia un poco con el nuevo código. El certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, que es título ejecutivo en la medida que se cumpla con los requisitos del 193 del actual Código de Comercio, la regulación cambia. No es que pierda el título ejecutivo, pero tiene otros requisitos que ya vamos a ver cuando veamos el certificado de saldo deudor. ¿En qué casos hay documentos que requieren la preparación de la ley ejecutiva? El crédito por arrendamiento de inmuebles. Es necesario que venga a reconocer la calidad de locatario, aunque el instrumento, aunque el contrato tenga la firma certificada por escribano. Porque la manifestación que se llama hacer al locatario no es solamente reconocer la calidad de tal, sino además exhibir los documentos, los recibos de pago, es decir, el último recibo de pago. ¿Por qué esto es así? Si yo tengo un contrato con la firma certificada que dice que tengo un contrato vigente hasta junio del 2015 y está la firma certificada, ¿por qué lo tengo que llamar a que reconozca que es inquilino? ¿Por qué será? ¿No es una contradicción? Y no tanto, porque la condición de inquilino se pierde o se deja de lado en cualquier momento. El beneficio del plazo mínimo que establece la 23091 de arrendamientos urbanos para vivienda o locales de comercio está puesto en beneficio del locatario.
lo cual implica que el locador no puede a su gusto rescindir el contrato, pero el locatario sí, y lo puede hacer en cualquier momento. Si lo hace, deberá pagar las indemnizaciones que la propia ley prevé, y tiene que dar el preaviso que además la ley le obliga, pero no tiene prohibido de cesar en su condición de locatario. En consecuencia, aunque yo tenga un contrato que en principio está asimilado a un instrumento público porque tiene las firmas certificadas, no significa que la persona que figura en el contrato siga siendo hoy inquilino. Y entonces hay que citarlo que diga, sí, soy inquilino o no, vamos a ver qué pasa en cada uno de esos casos, y en caso que diga que sí, que es inquilino, que exija el último recibo de pago. Esto se puede hacer contra el fiador que firma en ese contrato de locación. ¿Lo voy a citar a reconocer su calidad de inquilino? Me va a decir que no. Yo no soy inquilino, digo ahí. ¿Exhibe el último recibo de pago? No, si yo no pago, haga el locador. ¿Es necesario preparar la vía ejecutiva contra él? Si preparo la vía ejecutiva contra el locatario, lo puedo citar al locador, no para que exhiba el último recibo o reconozca la calidad de inquilino, pero sí para que reconozca la firma. Si las firmas están certificadas, yo deberé preparar la vía ejecutiva contra el locatario para que reconozca esa calidad y acompañe el último recibo. Y si se tiene por preparar la vía ejecutiva, tendré el título ejecutivo contra los dos. No hace falta citarlo al fiador. ¿Se entiende esto? Del mismo contrato hay dos obligados por dos vinculaciones jurídicas distintas. Para el inquilino debo preparar la vía ejecutiva, sí o sí, aunque la firma esté certificada, para que reconozca su calidad y exhiba el último recibo. Para el fiador, si la firma está certificada, no hace falta que lo cite para nada. Igual, si se preparó la vía ejecutiva contra el locatario, tengo vía ejecutiva contra el fiador, pero los tengo que reclamar a los dos juntos. Porque, como dijimos al principio, la fianza es una obligación accesoria, no, aunque se constituya en liso llano el principal pagador con renuncia a los beneficios de discusión y división. Y eso no genera un problema. ¿Por qué? Porque el código hoy establece que quien asume la condición de liso llano el principal pagador será regido por las normas del codeudor solidario. Es codeudor solidario.